De una vida sin rumbo a una vida con propósito. Es el testimonio de esta noche que nos estará contando el pastor Arturo Guerrero. Muy buenas noches, Dios les bendiga, soy su hermano Percy. En esta noche estaremos con el pastor Arturo Guerrero, quien va a estar contando de su testimonio y cómo Dios lo levantó de una vida sin rumbo y sin propósito a un caminar con el Espíritu Santo, guiado y en su obra con un propósito. Así que en esta noche damos el saludo, Pastor Arturo, Dios te bendiga. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está? Muchas bendiciones, hermano. Pastor, como usted sabe, a veces Dios tiene a siervos y siervas en muchos lugares de países, en muchas ciudades, que no son conocidos, que no conocen su vida, su testimonio, que están, como se dice, a oscuras o ocultos, o aún Dios no los ha levantado. Desconocemos la razón por la que Dios permite eso, pero sabemos que Dios tiene un tiempo. Así que en esta noche queremos escuchar de su vida, cómo comenzó, cómo empezó, quiénes fueron sus padres, sus hermanos, cómo fue su infancia, su adolescencia, su juventud, hasta donde Dios lo empezó a levantar. Entonces, no sé si nos pudiera comentar de dónde viene su familia, de dónde es, pastor, usted. Amén, amén. ¿Cuántos años tiene? Bueno, en sí, yo nací el año 1964 en la ciudad de Lima, en un lugar que se llama el Distrito de Victoria, y ahí pasé mi infancia. Mi infancia, lógicamente, el poder yo abrir los ojos y cuando ya tenía entendimiento, vi mi hogar disfuncional. Lógicamente que mi familia no vivía una vida conforme al corazón de Dios, no eran cristianos, no vivían conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, pues mi padre, que ya partió a la gloria de Dios, no nos dio ese amor que nosotros queríamos, anhelábamos, ¿no? Vuelvo a repetir, era un hogar disfuncional. Mi padre no se casó nunca con mi madre y bueno, a consecuencia de ello, pues prácticamente fuimos hijos, ¿no? De, como se debe decir la palabra correctamente, de fornicación, porque no hubo matrimonio. En el tema de mi padre, él era químico purificador de oro y sin embargo él distanciaba mucho su vida con mi madre, no venía así nomás, y mi madre lavaba ropa a la calle para poderlo mantener a 9 hermanos, porque yo cuando tuve esa razón ya mi hermanita Roxana había fallecido a los 10 meses. Me contaron, me comentaron, no sabía ese tema. Y bueno, vivimos una pobreza muy extrema. Mis hermanos, lógicamente, no tenían ninguna profesión en esos tiempos y teníamos que ver la manera como poder alimentarnos. Viví en un lugar donde había mucha delincuencia, mucho robo. En ese tiempo existía el querosene y recuerdo que las tiendas vendían el querosene. Y ahí los muchachos se agarraban con llamado verduguillo, que hoy ya no se ve, y se hincaban y se abrían la barriga y tanta cosa. Una consulta. ¿Sus padres son de Lima o de dónde vienen sus padres? Mis padres son del norte, mi madre de Chiclayo y mi papá de Ferreñafe. De ahí, de ese lugar, vienen mis padres y lógicamente yo nací en Lima. Wow. Sí, ¿Usted es norteño? Bueno, mis padres son del norte, pero yo he nacido en Lima. Pero tiene sangre. Bueno, de hecho. Ajá, Wow. así es. ¿Y cuál fue lo primero que se acuerda de su infancia, pastor? ¿Qué es lo que se acuerda usted? Lo primerito cuando es niñito. ¿Qué es lo que se acuerda? De la infancia lo que me acuerdo son las inyecciones que me ponían. Wow. Lo que pasa es que yo mucho sufría con el tema de la garganta, me enfermaba mucho y me recuerdo que me ponían esa amoxicilina muy fuerte que me hacía doler de niño, y mi padre me engañaba que me iba a comprar unos dulces, pero me llevaban del doctor y durante tiempo estuve con ese medicamento, ¿no? Wow. El tema fue de que no pude yo, ¿cómo puedo decir? Crecer en un hogar funcional por el descuido de mi padre, que casi no lo veía, y es ahí donde yo puedo entender hoy en día que es tan importante cuando un hogar funciona, el padre y la madre cumplen el rol para que sus hijos crezcan en el amor de Dios también.
Wow, qué tremendo, pastor. Pastor, de sus hermanos, que mencionó 9 hermanos, ¿de cuáles se acuerda más? ¿O de quiénes en su infancia jugaste? ¿Cómo fue tu infancia con tus hermanos, con tu familia? Yo me acuerdo de mi hermana que ya partió, lógicamente entregó su vida a Cristo, mi hermana Amanda, que le decíamos Pila, un sobrenombre. Con ella jugábamos bolita, ¿no? Jugábamos trompo y bueno, más recuerdo el tema de ella conmigo, que mucho jugábamos, ¿no? Como niños. De eso más recuerdo con mi hermana, sí. Pastor, vamos a hacer una pausa ya, espéranos un ratito, una pausita. Muy bien, continuamos, pastor. Pastor, me estabas mencionando acerca de tus hermanos que te acordabas, con quienes compartiste una infancia, tal vez no siempre con todos muy cercanas, pero hubo algunos hermanos que de una otra manera estuvieron muy cercanos a ti, pastor. Sí, ciertamente yo recuerdo a mis hermanos, como el último que era, ¿no? Como repito, a mi hermana Rosanita no la llegué a ver porque no la conocí, me contaron de ella. Yo quedé como último prácticamente y mis hermanos ya mayores y de alguna u otra manera ellos sustentaban también el hogar, apoyaban a mi madre, vendían sus dulces, sus canchitas, cosas así. Mi hermano lustraba zapatos y bueno, cada uno comenzó a trabajar en lo que podían y hoy en día puedo entender qué tan importante es el amor de Dios cuando entra en un corazón del ser humano, porque el amor tiene que ver mucho con el perdón y la restauración de la vida. Al entrar el amor de Dios en mi vida, yo pude perdonar con todo mi corazón a mi padre, porque como le repito, mi padre vivía muy distanciado, venía a cada cierto tiempo, y esto lo cuento no con heridas, sino como un testimonio para la gloria de Dios, en el cual ciertamente en ese tiempo sentíamos la ausencia de nuestro padre, la falta de amor, mi madre que lógicamente no podía suplir la labor o el rol de padre, más ella lavaba, cocinaba, nos atendía con lo poco que tenía y siempre uno anhela el amor de padre. Fue así como no tuve el amor paternal y me refugié en las calles de repente 13, 14 años a vivir ya tomando, probando licor y en pandillas y comencé a extraver mi vida y a querer llenar ese vacío que como el mundo quiere llenarlo pensando que ahí está la paz, ¿no? La cual no la encontré. Visité lugares en La Victoria que se llamaba las cantinas, una de ellas se llamaba Sarita Colonia, bendito sea el Señor Jesús, otra se llamaba La Naranja Mecánica, donde iba mucha gente delincuente a tomar, a fumar. Recuerdo que un grupo de jóvenes, yo era el niño de ellos, tenían 22, 25 años y cuando hubo una redada de policía que rodeó ese lugar, los que estaban tomando conmigo me dijo, chico, no te preocupes, muchachos, y sacaron su arma y comenzaron a disparar con los policías. Wow. Por gracia y misericordia de Dios han pasado tanto tiempo y puedo entender que algunos de ellos ya partieron sin la presencia del Señor y así fue como fui viviendo una vida triste, apagada, muchas veces reprimida, dolida, enlutada en mi corazón y entiendo que ese vacío humanamente no se podía llenar. O sea, pastor, la ausencia de su padre a usted no solo le provocó un dolor interno, sino también esa necesidad de buscar en las calles lo que no encontrabas en casa. Lógicamente, como repito, ese es el sentir de hoy en día, ¿no? Jóvenes reprimidos. Muchas veces nosotros cuestionamos, juzgamos, murmuramos, señalamos a los jóvenes en la vida que llevan, pero hay veces no vemos el entorno familiar, porque hay veces el diablo, que hoy día lo conocemos como el adversario, saca al joven del rol, del entorno de la familia, al mundo de las tinieblas, donde le da droga, sexo, le da música y le da tantas cosas, y ellos creen que esa es la felicidad que necesitan, pero todo deriva muchas veces de un hogar disfuncional. Wow. Eso pasa. Pastor, entonces, en ese tiempo que usted tenía 13, 14 años, esa parte de La Victoria era una zona muy peligrosa, muy violenta, así que esa es la vida que usted vivió en ese tiempo, esa es la vida que usted comprendía.
¿Hasta qué edad, pastor, usted estuvo metido en medio de esas pandillas, en medio de esa vida adolescente de ir a cantinas? ¿Hasta qué edad, pastor? Bueno, más o menos hasta los 21 años. Wow. Pero mi madre, a pesar de todo lo que pasaba, mi madre me sacó adelante, ¿no? Me dio estudios a mí y a mi hermana Luz, ¿no? Nos dio esa profesión. Mi hermana estaba estudiando enfermería técnica, y yo egresé del Senati el año 1986 en construcciones industriales, y pude trabajar, pude ya abocarme más al tema del estudio, me incliné más al estudio. Se me fue por esos tiempos ya ese rol o esa mentira del infierno de estar llevando mi vida en las calles, y comencé más a bajar, y sería más o menos a la edad de 21 años. Pero lógicamente no tenía a Cristo aún. Wow. Pastor, entonces usted me dice que a la edad de 21 años empezó a buscar una profesión y empezó a dedicarse a la educación, pero aún usted no tenía un propósito en Cristo, aún no conocía a Dios, aún usted no sabía qué te deparaba el futuro, o qué eran tus sueños, pastor, antes. Creo que usted jugaba fútbol, pastor, si no me equivoco. Sí, mucho me gustaba jugar fútbol, y fui capitán en unas ligas, y recuerdo en Huaycán, Ate Vitate, un japonés me quiso llevar a otro lugar. Wow. Y mi madre no quiso. Yo estaba inclinado mucho al fútbol, me gustaba, me apasionaba el fútbol, y lógicamente que ya no seguí en el tema del fútbol, ¿no? Aún ejerciendo una profesión, aún trabajando en empresas, aún mi vida seguía vacía. ¿Por qué? Porque igual me iba a las reuniones con mis amigos, a tomar, a bailar, a amanecerme. Hay veces cuando yo me amanecía no quería que aclarezca el día, quería que siga la noche, quería que continúe la fiesta, y me molestaba cuando terminaba la fiesta porque ya amaneció, no había dónde ir. Y después del dormitar, después de levantarme, volví a sentir el vacío. Pude entender que aún con toda esa alegría momentánea, el vacío quedaba cuando uno ya le pasaba la euforia del alcohol, de las fiestas. Y eso fue consecuente hasta la edad de 33 años, donde ahí recién entregué mi vida a Cristo. Wow. Pastor, porque yo personalmente yo me entregué a los 19 años bien, pero ya cuando era niño iba a la iglesia, pero a los 19 años me iba bien. Y conozco a muchos jóvenes que se han entregado muy jóvenes, ¿no? Pero no siempre el entregarse muy joven significa que Dios lo levanta al toque, ¿no? A veces algunos esperan un tiempo. Pero pastor, ¿cómo encontraste ese encuentro con Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo recibiste a Dios? ¿Quién fue la primera persona de tu familia que ingresó a las cosas de Dios, que recibió a Jesús? ¿Cómo reaccionaste cuando esa persona recibió a Jesús? ¿Cómo fue, pastor? Cuéntanos esa parte. Es un tema muy glorioso, porque de la tristeza pasó a la alegría. Nuestro padre terrenal, que se distanciaba, como digo, y vivía una vida errónea, extraviada, y venía el tiempo a ver a mi madre, y como digo, escaseaba los recursos económicos. Ese padre regresó con una enfermedad. Él tenía cáncer a la próstata, y bueno, mi padre, que fue el vehículo de darnos el dolor y la tristeza en no estar con nosotros, fue el padre que nos trajo la bendición, porque a través de mi padre, que entregó su vida a Cristo, nosotros en esa fecha nos entregamos a Cristo también. Recuerdo que vinieron 3 pastores, ¿no?, en los cuales venían a hacer cultos familiares, a hacer vigilia. Yo me subí al segundo piso, y el segundo piso tenía un techo era de barro, ¿no?, con tejas de madera, y por ahí veía cómo hacían los servicios. Yo me corría, pero poco a poco fui bajando de las escaleras, y cuando me di cuenta ya estaba con los hermanos también alabando al Señor. O sea, pastor, usted se opuso al comienzo a esas... Yo rehusaba, yo me indignaba, es más, me molestaba cuando venían los hermanos al principio, y después ya comenzó a gustarme las cosas del Señor.
Y bueno, para mí era tan difícil cargar una Biblia y menos ser un ministro del Evangelio. Era tan difícil, inclusive cuando el pastor me preguntó, ¿quieres entregarte a Cristo? Y le dije, sí, era un día viernes, pero dije, el sábado tengo una reunión con unos amigos y voy a tomar. Si usted me da permiso para ir a tomar y me entrego a Cristo, ya, lo hago. Y recuerdo que mi pastor se rió y me dijo, bueno, nadie me ha dicho eso, pero entrégate a Cristo y vas a ver que las cosas van a cambiar. Así lo hice, me entregué a Cristo el sábado, esperé en la noche, fui a buscar a mis amigos para ir a tomar y no encontré ninguno. Y me fui a tomar solo, comencé a tomar una botella de cerveza, otra cerveza, y al final no podía marearme y pensé que me habían estafado con agua. Me fui a otro lugar, me sucedió lo mismo y ahí fue donde las lágrimas se me cayeron y escuché la voz que era de Dios, tomando la voz del pastor que me dijo que aunque vaya a tomar, Dios tenía control de mi vida. Wow. Y así sucedió. Y bueno, después pasé una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo fue tu encuentro? O sea, ¿qué te llamó la atención? O sea, ¿cómo? ¿Tantos cultos que se hicieron? ¿Qué? ¿La música, la palabra? ¿O alguien te empujó? ¿Cómo fue ese momento? Explíquenos, Pastor, ¿cómo te sentiste? Yo cuando entrego mi vida a Cristo, yo era como un niño que va por primera vez a la escuela. Me sentaba a lo último y me escondía. Yo tenía el temor de que me saquen a hablar unas palabras, porque yo viví un trauma. Recuerdo que yo corté los recortes del periódico, liderazgo, locución, oratoria, pierde la timidez, porque pensando que el tema era ese, mas no sabía yo que era un tema de trauma, de miedo. Yo para poder conversar con un grupo de personas tenía que tomar bastante cerveza para volverme un loro. Pero si no tomaba, inclusive cumpleaños de mi hermano, de un familiar, era una persona que a unas chicas me silbaban, me hablaban y yo avergonzado salía corriendo. ¿No le daba bola? No por el tema de que tenía como un miedo, baja autoestima, no tenía identidad. Yo ahora entiendo que era un tema espiritual. Y recuerdo que el copastor Gerardo, ahí donde yo congregaba, mi pastor se iba de viaje y el copastor me llamaba y me decía, ha venido el hermano Arturo, vamos a darle un pase, ¿no? Para que dé unas palabras. Y él sabía que yo tarareaba, que yo tartamudeaba, que no podía expresarme, que temblaba, que un minuto era como 3 horas hablar. Y él sabía que yo me ponía muy mal, pero consecuentemente me sacaba. Yo ya le había agarrado como ese bronca, ¿no? Yo no quería que me llame, pero seguía llamándome. En sí estaba indignado, molesto con él y no sabía que era el Espíritu de Dios que usaba su vida. Wow. Hubo un momento donde agarré el micrófono 10, 15, 20, 30 minutos y me lo tuvieron que quitar porque casi lo dejo sin prédica al pastor. Y fue un tema en el cual me comenzó a gustar el expresarme. Pude entender que el Espíritu Santo usó a este siervo para yo perder esa timidez, ese miedo. Yo llegué a hablar sin necesidad de tomar licor, pude expresarme y llegué a predicar a un pueblo que tenía 4,000 miembros, un pueblo de Dios, y fue un tema. Pero el tema del encuentro, no hubo un profeta, no hubo un pastor, no hubo un evangelista que me ministró. Fue el Espíritu Santo que tomó mi vida durante 30 días, sacando mi espíritu de mi cuerpo y pudiendo ver tantas cosas que Él me habló durante esos días. Pastor, otra consulta, otra pregunta. En el transcurso de esos días que te convertiste a empezar a salir, ¿cuánto tiempo pasó desde que te convertiste a empezar a que el pastor te invitara al púlpito, esa parte donde se comparte la palabra o un testimonio? En sí yo tenía muy poco tiempo, era precoz en el tema de tener, por decir, años en el Evangelio. Recuerdo que cuando yo me entrego a Cristo, el Espíritu de Dios viene sobre mí inmediatamente al día siguiente. Recuerdo también que mi sobrina Jessica tenía una amiga que su tío había hecho pacto con el diablo. Y vivíamos una vida en economía muy baja. Y el tío de esta amiga de mi sobrina, ella comenta de que el tío, siendo muy pobre, pero muy pobre, llegó a tener mucho dinero, a comprar carro y todo, porque había hecho un pacto con el diablo. Yo me había entregado al Señor y me vino la curiosidad, el carcomer mi mente en decir, ¿y qué pasaría si yo hago un pacto con el diablo?
Y yo lo expresé. Digo, uy, así está bueno, ¿no? Para tener dinero. Pero esa noche tuve una visitación de las tinieblas. Mi espíritu salió de mi cuerpo y me fui al segundo piso. Y en el segundo piso, en el tendedero, en un tendedero que había ahí, vi al diablo. Lo vi en una forma corporal, un hombre achinado, con trenzas, como de 2,90 metros, cerca de 3 metros, gigante, que me miraba y se reía. Y me dijo, ¿así que tú quieres hacer pacto conmigo? Y yo le dije, sí, quiero hacer pacto contigo. Y me dijo algo que me hizo llorar y me estremeció. Yo quisiera hacer pacto contigo, pero desgraciadamente tú ya tienes al Espíritu Santo. Wow. Y eso fue tan, pero tan impresionante para mi vida, que eso marcó mucho mi corazón. Y eso me hizo entender que yo vivía una vida corrompida, sucia, maloliente, extraviada por las tinieblas. Y Dios me hizo entender que Él habitaba en mí. Y eso me hizo también que mi identidad subiera. Y así fue como fue el primer día y ya consecuentemente los 30 días, que fueron días Pastor, sobrenaturales. O sea, desde que te convertiste, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tuviste la experiencia con el Espíritu de Dios? Claro, como te digo, cuando yo me entrego a Cristo, vamos hablando más una semana a 10 días, que tuve una experiencia con el Espíritu Santo. El Señor venía a las 3 de la mañana en punto, sacaba mi espíritu de mi cuerpo, no veía su rostro, estaba con una túnica blanca resplandeciente y me decía, por mi nombre Arturo, vamos a salir. Y me llevaba a los cementerios, a las cárceles, a los hospitales, a los velorios, y me decía del ministerio que Él me estaba entregando y en el cual para mí era como una mentira, como una ciencia ficción, porque jamás pensé que Él me iba a dar tanta honra y que se haga visible y notorio lo que Él me había dicho en esos sueños de revelación. Yo me sentía como que me estaba volviendo loco, porque yo no quería ya, sentía que mi espíritu salía y no quería volver a mi cuerpo. Veía a la gente en la madrugada que se iba a trabajar, tomaba sus carros, sus autos, veía a mi familia durmiendo y me salía con el Señor Jesús. Entrábamos a los hospitales y en los hospitales Él estaba con túnica blanca, yo con túnica blanca, recuerdo, y sacaba muletas, Él cantidad, y yo también sacaba muletas. En el cementerio, en una tierra negra, Él imponía mano en la tierra, me decía, así lo harás en mi nombre. Y había personas que salían con túnica negra, encadenadas los pies y las manos, y se rompían y se volvían túnica blanca. O sea, pastor, tuviste una experiencia de 30 días con el Espíritu Santo, una enseñanza personal con Él. Eso ya después de una semana que te conviertes, ¿no? Después de una semana. En la iglesia, ¿cómo se llama el pastor que estaba en esa iglesia a cargo? Entonces, ahí empezó tu vida cristiana, en otras palabras. Sí, lógicamente, ahí empezó. Y era un tema, nadie me predicó del Espíritu Santo, Wow. Nadie me habló del bautizo en lenguas angélicas o en idiomas, no hubo un seminario como ahora hay instituto bíblico que enseñaran estos temas. Lo aprendí, pero también ¿Hace ignorar. cuántos años, pastor, estás hablando de eso? O sea, Y estamos hablando de más o menos 26 años atrás. O sea, en el año 2000. A ver. Son 30 años en el ministerio. 1996, entonces. Sí, más o menos, cerca del 2000. Wow. Pastor, esa parte que usted nos dice de los 30 días, queremos hacer una segunda parte de una continuación de esos 30 días que Dios te visitó, el Espíritu Santo te habló, te reveló, te mostró muchas cosas maravillosas. ¿Y cómo fue el impacto también tu vida, tu ministerio, después de esos 30 días que el Espíritu Santo te honró con su visita? Entonces, amigos y hermanos, Dios les bendiga. No se pierda la segunda parte de esta entrevista, de este testimonio del pastor Arturo Bancayán Guerrero, de cómo el Espíritu Santo se le presentó y le llevó y le mostró revelaciones y visiones y experiencias sobrenaturales. Dios les bendiga y los vemos en una segunda parte. Bendiciones. Pastor, despídese. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones.